quienes hemos tenido el privilegio de haber nacido junto con la AAA, testigos directos de la historia. Veracruz, puerto histórico en la República Mexicana, y la historia con AAA aquí se inicia. AAA inició el 2001 con nuevos personajes como el Zorro y Máscara Maligna. Este último mantuvo una rivalidad con Máscara Sagrada durante todo ese año, pues era su némesis natural. Otra de las nuevas incorporaciones fueron los Barrio Boys, que se combinaban con los demás elementos. En el Rey de Reyes, la final fue disputada entre Abismo Negro y La Parca, quien después de una intensa batalla logró salir con la victoria tras aplicar de la reinera al Rey del Martinete. Este, por más de que intentó soportar el dolor, no pudo zafarse de la llave. Esa misma noche ocurrió uno de los accidentes más impactantes de la lucha libre mexicana, pues Charlie Manson fue arrojado desde una escalera, provocándole fracturas y hemorragias internas, que casi le cuestan la vida. ¡Ya no puede seguir Manson! ¡Vea nada más cómo que... Rápidamente, las asistencias médicas lo llevaron de urgencia hasta el hospital más cercano. En Triple Manía 9, la Plaza de Toros Caletilla de Acapulco fue testigo de un triangular de cabelleras entre el Cobarde, Pirata Morgan y Sangre Chicana, en modalidad Bull Terry Match. La lucha fue tan despiadada que hasta intervinieron el hijo del Cobarde y del Pirata Morgan. Al final, Sangre Chicana logró tocar las 6 esquinas, salvando su cabellera y llevándose la del Rey de los 7 Mares, por más de que este trató de impedirlo. La afición explotó de emoción con el resultado. Meses después, Latin Lover, el hijo del perro aguayo, Héctor Garza y Heavy Metal disputaban sus cabelleras, siendo Garza y el joven de la dinastía Casas los que definirían la lucha en un mano a mano. Todo se acabaría cuando el querubín regiomontano ejecutaría un tornillo desde la tercera cuerda, mandando a su oponente a la cuenta de 3. Heavy Metal tenía que entregar su cabellera. En Guerra de Titanes de 2001 ocurrió uno de los sucesos más bizarros de AAA y de la lucha libre mexicana. El cibernético se enfrentaba en mano a mano a Antonio Peña, quien salía del retiro para esta lucha de exhibición. Peña fue atacado por los Vipers hasta que un luchador sorpresa salió en su ayuda. Un gladiador misterioso, imponente, la gárgola humana, Gronda, hacía su aparición. Este coloso fue acabando uno por uno con los Vipers, quienes parecían unas simples hormiguitas. Antonio Peña logró recuperar fuerzas y terminar su lucha. Ya para 2002, AAA reforzó su división femenil con Estrellita, y en Rey de Reyes, Octagón, Canek, Pirata Morgan y el Cibernético se disputaban el ansiado trofeo. Octagón se distrajo cuando Pentagón llegó de sorpresa, causando su eliminación, al igual que la del Pirata Morgan. El Príncipe Maya Canek y el Cibernético continuaron con el combate, propinándose castigos por todos lados. Ante la vista de Antonio Peña, el hijo del Tirantes se lanzó pecho tierra para contar las 3 palmadas. ¡El nuevo Rey de Reyes! Canek se había llevado el trofeo. Peña atacó al Cibernético cuando la batalla ya había terminado. En Triple Manía 10, los referees apostaban sus cabelleras, teniendo como representantes a un luchador. Los que definirían la lucha fueron el Oriental, representando al hijo del Tirantes, y Sangre Chicana, haciendo lo propio con el Tirantes. Este último se sacrificó para que su hijo no perdiera la cabellera. En uno de los momentos más memorables de AAA, con dolor y frustración, el Tirantes aceptó su destino. Por un momento, pues ahí el hijo del Tirante se siente mal y comprometido por el sacrificio de su señor padre. La lucha estelar fue un pócar de ases. Máscara Maligna, el Tigre Blanco, Máscara Sagrada, Pentagón y el amo de los 8 ángulos, Octagón. Los dos gladiadores rendidos se enfrentarían máscara contra máscara. Las versiones malvadas tomaban la delantera y rápidamente el líquido vital comenzó a fluir. Los técnicos lograron emparejar la situación. El arte marcialista técnico salía en un tope suicida fantástico, seguido de un mortal hacia el frente por parte del Tigre Blanco. Máscara Maligna salvó su capucha venciendo a Octagón. El centro de convenciones de Tamaulipas esperaba ansioso el resultado.
Máscara Sagrada mandó al toque de espaldas a Pentagón y salvó su incógnita. Ahora todo quedaba en manos de Octagón y de Pentagón. Máscara Maligna intervenía para apoyar a Pentagón, por lo que Máscara Sagrada salió al rescate del amo de los 8 ángulos. Octagón, con sus últimas fuerzas, logró aplicarle una cerrajera a su némesis, hasta que consiguió su rendición. Octagón ganaba una máscara más. Se rindió. Señoras, señores, ha ganado Octagón. El mundo conocía el rostro de Ricardo Moreno. En las semanas siguientes aparecieron personajes terroríficos como Monster y Jason, mismo que en una lucha contra Gronda sería testigo de una de las lesiones más escandalosas del deporte de los costalazos. Gronda intentó una patada voladora, pero al momento de caer, todo su peso lo recibió su pierna izquierda, provocándole una fractura de tibia y peroné. Otros de los nuevos elementos fueron Chessman, Dark Oz, Cuervo y Escoria. Para Verano de Escándalo, la lucha estelar fue el hijo del perro Guayo contra el Dandy, cabellera contra cabellera, juventud contra experiencia. El perrito atacaba con su fiereza característica, pero no era lo suficiente para detener a su oponente, que además era apoyado por Héctor Garza. El perrito aplicó una lanza desde la tercera cuerda, causando que el Dandy no pudiera levantarse. El triunfo era para el perrito. Otro veterano caía en manos del hijo del perro aguayo. En 2003, la Triple L comenzó a tener funciones como si fuera una empresa aparte de AAA, aunque en realidad no lo era. Las temáticas de estos combates eran entre rudos contra rudos o contra estrellas de AAA con modalidades extremas. Ya en AAA continuaron apareciendo nuevos personajes que en su mayoría eran con tintes tenebrosos o de fantasía. Para la función de Rey de Reyes de ese año, el Rey del Martinete, Abismo Negro, se volvió a medir ante la calaca tilica y flaca, La Parca. Abismo trataba de que esta vez saliera como triunfador, pero no contaba con que La Parca le quemaría el rostro. El público estaba incrédulo por lo que había sucedido, mientras el técnico ejecutaba un cangrejo con el que finalmente rindió a Abismo Negro. La Parca conseguía su segundo Rey de Reyes. Abajo del ring, el príncipe Maya Canek golpeaba al cibernético de manera salvaje. Un mes después, los mini estrellas defendían sus máscaras en una jaula, en la que el último en salir sería el perdedor. Mascarita Sagrada trataba de huir del enrejado, hasta que llegó Mascarita Maligna. Máscara Sagrada subió para rescatar a su versión mini, pero el cibernético lo dejó fuera de combate. La Parca trataba de auxiliarlo, mientras que el Ciber quería repetir la fórmula, solo que falló y le dio a Mascarita Maligna. Esto lo aprovechó el técnico y lo devolvió al ring. De esta manera, Mascarita Sagrada ganaba la máscara de su versión maligna. ¡Milagrosamente! ¡Mascarita Sagrada! Mascarita Maligna entregó su capucha, pero se fue como perro rabioso sobre el técnico. Esa misma noche, Latin Lover, Héctor Garza, El Zorro y Electroshock se enfrentaban en una lucha en jaula sin escape. El último luchador en seguir de pie sería el ganador. Esta fue una de las luchas más brutales de la historia de AAA. Electroshock le destrozaba su propio palo de kendo al Zorro como si no hubiera un mañana, haciendo que quedara fuera de combate. Garza le acomodaba las ideas a Latin Lover con una tabla y los regiomontanos mandaban a dormir a Electroshock estrellándolo contra una esquina. Al final, el ganador fue Héctor Garza. Un mes antes de Triple Manía, Heavy Metal y el Dandy luchaban encadenados para ver quién era el mejor. El Dandy ahorcaba al de la dinastía Casas, mismo que quedó cubierto de sangre por tanto castigo, uno que se lo devolvía a su oponente en cada oportunidad que tenía. El joven metalero logró tocar las 6 esquinas y ganar el mano a mano. Ahora todo estaba listo para Triple Manía 11, celebrado en el toreo de 4 caminos. Ahí, Heavy Metal se medía ante Sangre Chicana, El Tejano y Pirata Morgan, siendo fauleado por el Tirantes, por lo que tuvo que intervenir su padre, Pepe Tropicasa, demostrando sus cualidades luchísticas atacando al Tirantes. El fundador de la dinastía Casas estaba tan fuera de sí que también se fue contra Sangre Chicana, el Pirata Morgan y el Tejano,
hasta que los tres rudos unieron fuerzas y lo mandaron a Tijuana con unas patadas. El Tirantes aprovechó esto y volvió por su venganza, solo que no contaba con la llegada de su acérrimo rival, Huicho Domínguez. El conductor de televisión defendió a Pepe Casas con una técnica boxística magistral, lo que permitió que Heavy Metal pudiera aplicar la casita contra el Rey de los Siete Mares, llevándose así el triunfo y la cabellera del Pirata Morgan. Una vez acabada la lucha, Heavy fue con su padre para auxiliarlo después de la golpiza que le propinó el Tirantes. En el combate estelar, AAA presentó el regreso de la leyenda Lizmark y de Super Caló, para que junto a Octagón y La Parca enfrentaran al Cibernético, a Abismo Negro y a los recién llegados Headhunters. Abismo Negro le prendió fuego al amo de los 8 ángulos. Este ataque fue tan brutal que Octagón tuvo que ser llevado a vestidores para tratar las quemaduras y llevarlo a un hospital. Antonio Peña revisaba el estado de su estrella cuando el Cibernético llegó para golpearlo a traición. Abismo Negro arribó minutos después. Luego llega y también queman a Antonio Peña en algo inédito. Los gladiadores técnicos ganaban en el ring, pero con un costo demasiado alto. Ese mismo año, el original Mosco de la Merced volvió a AAA por un único objetivo: recuperar su nombre usurpado por otro luchador. El original tomó el nombre de Mosco X-Fly. El 8 de agosto de 2003 se pactó la lucha para ver quién se quedaría con el personaje, la primera en la historia de AAA. El combate fue uno de los más violentos. Mesas, lámparas, sangre al por mayor, incluso escaleras y golpes prohibidos. Todo esto y más se veía en esta lucha. Incluso el referee Copete Salazar quedó marcado por las huellas de la batalla. X-Fly roció combustible sobre una tabla justo cuando Abismo Negro ingresó para apoyar al Mosco Viper. El Rey del Martinete le prendió fuego para que su compañero desnucara a X-Fly y se quedara con el nombre del Mosco de la Merced. Pierde el nombre, el Mosco AAA. AAA se preparó para su siguiente evento, Verano de Escándalo. La lucha estelar fue en jaula. Oscar Sevilla, El Zorro, Sangre Chicana, Tejano, Heavy Metal y El Brazo. Este último fue el perdedor, teniendo que entregar su cabellera. En otro hecho importante, el estandarte de la empresa, La Parca, inició una gran rivalidad contra el Main, el Cibernético. La República Mexicana era testigo de las luchas entre esas dos estrellas, cargadas siempre de emoción y de acontecimientos memorables. Aunque antes de que la rivalidad culminara en una lucha de apuestas, primero tenía que darse la lucha entre Héctor Garza y Latin Lover. Este gimnasio va a ser mío. Te voy a dejar en la calle, te voy a dejar pelón y te voy a retirar de la lucha libre. Vamos a la madre. La Arena Solidaridad fue la encargada de albergar este encuentro. Los regiomontanos defendieron hasta el último segundo sus largas cabelleras. Héctor Garza trataba de salvarse haciendo uso de la rudeza, al igual que de su espectacularidad. Latin usaba el llaveo, pero la rendición no llegaba, o más bien, el Copete Salazar no la permitía. Fue hasta que llegó el hijo del Tirantes que se decretó la victoria a favor de Latin Lover. Señores, señoras, se acaba y tiene la cabellera Latin Lover. Esta lucha va a ser para recordarle esto. Las semanas pasaron y apareció Televisa Deportes, el mejor personaje en la historia de AAA. El último evento magno de 2003 fue Guerra de Titanes, en la que hubo una batalla de empresas: AAA, TNA, Triple L y la WWA. Hubieron 4 parejas en esta lucha estrella, misma que llegó hasta los vestidores. ¡Ay, estrellaron, Ale! ¡Y qué bueno! Latin Lover fue al rescate de su compañero ante la mirada de Antonio Peña. El caos se apoderó de la arena, pues hasta hubo un Viper electrocutado que fue llevado en una ambulancia. Al final, Michael Shane y Latin Lover regresaron para vencer a sus oponentes con la casita y una rana invertida. A ver, 1, 2, están fuera. Señores, tienen la gloria los técnicos. Mendiga Triple L no sirve para nada. De esta manera, AAA cerraba otro año más. 2004 fue uno de los años más bizarros para AAA, que además de la rivalidad entre Ciber y La Parca, aparecieron luchadores como El Intocable, y se pactaba una lucha de artes marciales
entre Electroshock y Chessman. Los dos rudos se dieron con todo, demostrando sus altas capacidades de combate. Los Seconds miraban ansiosos esperando el resultado, uno que se tardó en llegar, pues ambos esquivaban los intentos de sumisión, hasta que el cazador de tormentas atrapó al asesino de la luz roja con una palanca al brazo, logrando el triunfo, uno que celebró con sus compañeros y con su novia Lady Apache. En Rey de Reyes, el trofeo fue disputado por Latin Lover y Jeff Jarrett. El gringo le estaba dando una paliza al mexicano, pero fue gracias a una equivocación y a la ayuda de Héctor Garza, quien ya se había reconciliado con Latin, que el luchador técnico pudo remontar la situación. Para todo mundo. Espectacular Latin Lover. Cae en blanco. Y ahora con Héctor Garza. Latin Lover logró mandar a Jeff Jarrett al toque de espaldas, pero el acompañante del gringo evitó el conteo del hijo del Tirantes. Esto lo aprovechó Jarrett para faulear a Latin y estrellarlo brutalmente en la lona. La cuenta fue mero trámite. Jeff Jarrett había ganado el Rey de Reyes. Días más tarde ocurrió la boda entre Electroshock y Lady Apache, una que también pasó en la vida real. En Triplemanía 12, Mr. Águila apostaba su cabellera contra el campeonato del Zorro. La lucha fue muy recia desde el principio, y tras una patada voladora, el Zorro quedó noqueado. En reversa, ahí lo tienen ustedes, 2, 3, señoras y señores. Mr. Águila solo cubrió a su rival para ganar el campeonato, aunque lo mejor estaba por venir. Señoras y señores, un hombre de convicciones. Aquí lo tienen, con ustedes, Electroshock. Electroshock se enfrentaba a su hermano Charlie Manson, carrera contra carrera. La rivalidad surgió debido a que Charlie Manson no aceptó que su hermano se volviera técnico, esto por culpa de Lady Apache. Charlie se ponía a la delantera con artimañas, vuelos y castigos. La lucha llegó a todos los rincones del toreo de Naucalpan y no se veía la manera en que Electroshock pudiera salir airoso. De pronto, el cazador de tormentas sacó fuerzas de flaquezas, conectando una serie de suplex alemanes, para después ejecutar una potente patada y estrellar a su hermano contra uno de los postes del ring. Los hermanos tiraban puñetazos desde lo más alto del encordado, y si el espectáculo en el ring no era suficiente, Toño Peña llegó para tratar de correr al Tirantes, pero no funcionó. Las acciones en el ring continuaban sin cesar ante la mirada de los miles de aficionados presentes esa noche en el toreo. Y por si faltaba algo más, la madre de Electroshock y de Charlie Manson llegó acompañada de su otro hijo para pedirles que detuvieran esta carnicería. Electro se distrajo y Charlie lo aprovechó para conectar un golpe prohibido. El Tirante se lanzó pecho tierra para contar las 3 de rigor y decretar que Electroshock tenía que retirarse. La madre de ambos lloraba al ver cómo habían terminado sus hijos. Lady Apache ingresó pidiendo que se anulara el resultado y le ofreció a Charlie Manson su cabellera a cambio de que Electro continuara con su carrera luchística. El cazador de tormentas se mostró muy conmovido y en agradecimiento él también se rapó, demostrando que su amor superaba cualquier prueba y desastre, sellando su unión con un efusivo beso. En las buenas y en las malas, ese cariño, ese amor, ese sentimiento que los une, nadie podrá romperlo. Ni Charlie Manson. Ni la adversidad. Lucha superestelar, la más bizarra, Echo, máscara contra máscara. La Parca volaba en un mortal en reversa sensacional, pero el cibernético contraatacaba estrellándole una lámpara en la cabeza. De pronto, todos los Vipers y la Triple L llegaron al campo de batalla para atacar a la Parca y a su second, Televisa Deportes. El ejército Triple L secuestró a Televisa Deportes metiéndolo en una ambulancia mientras lo golpeaban como auténticos delincuentes. La Parca no sabía ni por dónde le llegaban los golpes,
por lo que Antonio Peña tuvo que intervenir acompañado de los vatos locos. La ambulancia salió del toreo de Cuatro Caminos, siendo seguida por Antonio Peña en una motocicleta a toda velocidad. El vehículo conducido por la Triple L fue interceptado en una gasolinera cerca de Río San Joaquín, en lo que parecía una persecución digna de una película de Hollywood. Toño Peña confrontó al conductor de la ambulancia, quien resultó ser Piero el Internacional. Acto seguido, el mandamás de AAA abrió la parte trasera en la que se encontraban Tiffany y Abismo Negro, quien al tratar de quemar a Antonio Peña le prendió fuego a su compañera. En eso llegaron los vatos locos y juntos liberaron a Televisa Deportes. Este fue mandado de regreso en la motocicleta para salvar a la Calaca, Tilica y Flaca. Televisa Deportes llegó haciendo una entrada espectacular que casi le cuesta una rodilla, pero eso no impidió que se lanzara en una plancha asombrosa, al igual que Octagón, que también llegó al rescate junto a todo el ejército AAA. Viera, Gronda, y están los vatos locos, y esto se va a poner. Televisa se aventaba un mortal sensacional, dándole vida a la Parca, que continuaba su combate contra el cibernético. El ciber seguía con los castigos. La Parca había ganado la máscara más importante de su carrera, la del cibernético. Todo el público saltaba de emoción, mientras el ciber salía con el rostro descubierto y el orgullo herido. En verano de escándalo, AAA implementó la lucha a oscuras, y los encargados de estrenar esta modalidad fueron la Parca y el cibernético. En Guerra de Titanes se vivió el regreso de Conan el Bárbaro después de 8 años de ausencia, y lo hizo acompañado del samoano Rikishi. El encuentro terminó por exceso de rudeza contra la Parca, pero lo peor estaba por venir. Antonio Peña y los técnicos vieron el nacimiento de la majestuosa Legión Extranjera, e instantes después serían testigos de una campal que se salió de control. Cibernético, ¿qué pasa? ¿Qué pasa? Se está quemando este hombre, se está quemando este hombre que llegó de improvisado. ¿Qué pasa? Abismo Negro lo quemó, Abismo Negro lo quemó, sus compañeros lo ayudan. ¡Ay, qué bárbaro! Está verdaderamente un hombre quemado. ¿Qué sucede, señoras y señores? Afirmaciones que nadie podía imaginar. Todo por culpa de la... A finales de 2004, el original Máscara Sagrada le quitó los derechos del personaje a AAA. AAA arrancó el 2005 con una gira en la Tierra del Sol Naciente, y ya en tierras aztecas, Fabi Apache se convertía en la cara femenil de la empresa. En Rey de Reyes, Octagoncito y Mini Psicosis luchaban máscara contra máscara, siendo el mini amo de los 8 ángulos el ganador. ¡Pierde Psicosis, Mini Psicosis! Ya en el combate estelar, los rudos se unían para golpear a la Parca, quien solo escuchaba cómo sus huesos crujían por los castigos. El Tirantes, al ver tal exhibición de rudeza, decidió hacer justicia por primera vez en su vida y le concedió el triunfo a la Calaca, Tilica y Flaca. Es el rey del desorden, ¿sí? ¡Espérate! Tirante revoca la decisión. Rey de Reyes, la Parca. Los rudos no aceptaron la decisión y siguieron golpeando a la Parca. Otro hecho memorable fue el retorno de Nicho el Millonario, el Psicosis original, que al igual que el Mosco X-Fly, Nicho regresó por su nombre. ¡Cero morir! ¡Nombre contra nombre! La lucha por los derechos se pactó para Triple Manía 13, en modalidad extrema y con 2 encordado. El objetivo era encontrar una llave para abrir una caja con los registros del personaje. El combate se desarrolló al mero estilo callejero, peleando en las gradas de la Plaza de Toros Nuevo Progreso y hasta en los baños del recinto. Era impresionante la magnitud de cada ataque. Es incomprensible el cómo seguían en pie después de todos los golpes recibidos. Nicho llegó al cuadrilátero enjaulado, decidido a encontrar la llave,
destrozando la lona para conseguirlo. En eso, Psicosis apareció en lo más alto de la jaula y cayó en una asombrosa plancha. Psicosis salió con la llave en las manos, pero de pronto, Histeria hizo acto de presencia en la lucha, mientras Psicosis corría para abrir la caja. Nicho regresó más salvaje que nunca y se abalanzó sobre Psicosis, pero falló en su objetivo. El público tapatío observaba atónitos las acciones. Histeria atacó a Psicosis y ambos cayeron desde una altura impresionante. Nicho recogió la llave, pero en un acto sobrehumano, Psicosis regresó y atacó con todo a Nicho. Este alcanzaba a contraatacar, llevando las acciones al hexadrilátero. Psicosis tomaba la delantera y le estrellaba una escalera a su rival. Histeria evitaba el triunfo del ex-Viper, quien caía pesadamente sobre una mesa. Nicho parecía que hacía una alianza con Histeria, pues este le entregaba la llave y hasta le daba un abrazo, que no era más que mera hipocresía, pues en el último instante traicionó a Nicho, que cayó desde lo más alto del ring. Histeria agarró la llave, subió una escalera y abrió la caja que lo acreditaba como el dueño del nombre de Psicosis. De ahora en adelante sería conocido como Psicohisteria. En la lucha estelar se vivió el regreso del vampiro canadiense en un mano a mano contra Konnan, aunque en realidad el vampiro tendría que lidiar con las constantes intervenciones del Mosco X-Fly y de Nicho el Millonario. Konnan le arrojó un polvo en la cara que lo dejó en muy malas condiciones. Los rudos le prendían fuego a una mesa en la que Konnan desnucó al vampiro canadiense, causándole quemaduras en la espalda y brazo. El vampiro trató de reaccionar, pero todos los intentos fueron en vano. Konnan lo venció tras someterlo con una llave, cortándole la respiración hasta dejarlo inconsciente. Posteriormente, el cibernético dejaba a la legión extranjera, iniciando un conflicto contra Konnan, mismo que se desarrollaría en los meses siguientes. Señoras y señores, este joven hace aproximadamente 7 años creó un personaje que lo defendió hasta hace unos días. Ese nombre ahora también lo tiene un luchador del Consejo Mundial y lo que menos quiere es más que desearle suerte. Pero este hombre desde hace 7 años lleva el nombre de Místico de Ciudad Juárez. AAA presentaba a Místico de Juárez, el luchador que años más tarde sería conocido como Sin Cara segunda versión y actualmente Cinta de Oro. Este luchador no trascendió en AAA. Si quieres saber más del Mistiverso, escríbelo en los comentarios. La rivalidad por el nombre de Psicosis continuó dando luchas sangrientas en todas sus presentaciones. ¡Estas batallas! ¡Qué tremendo impacto se lleva! Una de las sorpresas del 2005 fue la contratación del 1000% guapo Choker, y en junio se vivió la lesión del Intocable tras unas patadas de Psicosis, e Intocable quedó paralizado, teniendo que ser trasladado de urgencias a un hospital. Un mes después, Histeria se enfrentó a Psicosis por el campeonato nacional de peso medio, en una lucha que contó con un cuadrilátero y un hexadrilátero. La lucha se trasladó del campo de batalla a uno de los estacionamientos, por lo que el hijo del Tirantes inició la cuenta de los 20 segundos reglamentarios. En un hecho sin precedentes, Psicosis colgó a Histeria como piñata en posada para que no pudiera regresar al combate. Pepe Tropicazas trató de ayudarlo, pero todo fue inútil. Psicosis ganó, pero la Comisión de Lucha Libre multó a AAA por haber hecho esto en una lucha de campeonato nacional. En Verano de Escándalo, la lucha estrella fue una jaula electrificada entre Chessman, Cibernético, Shocker y Latin Lover. El último en salir perdería la cabellera. Los gladiadores recibían constantes descargas eléctricas, pero la más impactante fue la que tuvo el Cibernético. El main de la lucha libre quedó conmocionado, y gracias a la tecnología podemos observar el momento exacto. Vámonos, tecnología Televisa Deportes.
Los rudos se unieron para acabar con Latin Lover, mientras el Mosco de la Merced provocaba un cortocircuito que permitiría salir sin ningún riesgo. El toreo quedó en completa oscuridad, por lo que el asesino de la luz roja dejó tirado a Latin Lover y procedió a salir del enrejado, solo que no contó con la presencia del Mosco de la Merced, quien lo mandó a dormir, arrojándolo sobre una mesa. Latin aprovechó esto y ya con la luz restablecida salvó su cabellera. ¡Se va Latin Lover! ¡Maldito Mosco! ¡Bien, che, bien! ¡Irán! ¡Ahí de Latin Lover! ¡Abandona la jaula! El cibernético presentó a su nueva organización, La Secta, conformada por Chessman, Charlie Manson, Cuervo, Escoria y Dark Oz, iniciando una rivalidad contra Abismo Negro, quien se había vuelto técnico. En un acontecimiento que por mucho tiempo se consideró material perdido, el cibernético y el vampiro canadiense se veían las caras en un panteón. Allí iniciaron una pelea que le costaría muy caro al chupasangre, pues de entre las tumbas salieron sorpresivamente los integrantes de la secta para golpearlo salvajemente con todo lo que tenían a su disposición. La secta se encargó de dejar inconsciente al vampiro canadiense, ya que le tenían preparado un castigo aún peor. El cibernético, con la ayuda de sus secuaces, habían cavado una tumba en la que arrojaron al vampiro, y una vez adentro, el Main le aventó una piedra con todas sus fuerzas, sacando de este plano existencial al vampiro canadiense y sellando su tumba posteriormente. Este fue uno de los segmentos más turbios en la historia de AAA. ¡No regresen los muertos del más allá! ¡Se quedan ahí para siempre! Semanas más tarde, se daría la sorpresa del retorno del vampiro canadiense, quien había burlado a la muerte y ahora buscaba venganza. El cibernético no lo podía creer y rápidamente fue atacado por su odiado rival. Finalmente, el evento que cerraría 2005 fue Guerra de Titanes, en el que el 1000% guapo Shocker se enfrentaba a Sangre Chicana, cabellera contra cabellera. Sangre Chicana trataba de vencerlo a base de técnica, pero Shocker solamente conectaba a golpes bajos, haciendo que hasta su propio padre se molestara con él, aunque al rector de la Universidad de los Guapos no le importó, permitiendo que Zumbido y Juventud Guerrera lo ayudaran. Shocker cubrió al amo del escándalo, ganando su cabellera. El zorro llegó junto al Intocable para atacar a los Guapos, pero el resultado ya no se podía cambiar. Shocker había ganado. En el Rey de Reyes de 2006 se vivió una guerra de facciones: AAA, la Legión Extranjera, los Guapos y la secta. Para este punto, la idea de Triple L había sido desechada y la secta había traído a muerte cibernética. El caos apoderó del centro de convenciones de Ciudad Madero, en el que uno a uno los luchadores fueron cayendo. Conan y la Legión Extranjera se imponían, pero la secta no se quedaba atrás, pues el cibernético estaba acarreando a toda la facción. La Parca comenzaba a tener pleito con muerte cibernética, por lo que el cibernético tenía que ponerlo en su lugar. Al final, el vampiro canadiense se llevó la victoria y la corona como el nuevo Rey de Reyes. ¡Es el rey! ¡Es el nuevo! Tanto en la vida real como en AAA, Billy Boy y Fabi Apache estaban en una relación misma que no era aceptada por el gran Apache, padre de Fabi, por lo que inició una rivalidad con Billy Boy, que terminó en un duelo de cabellera. Billy estaba dando el 1000% de sí, no solo por su cabellera, sino porque otra de las apuestas era que si perdía tenía que dejar a Fabi. La lucha fue sangrienta, siendo el ganador el gran Apache. Rápidamente, Fabi Apache ingresó para estar con su amado, que yacía completamente devastado. El Apache trataba de hacer entrar en razón a su hija, pero no lo consiguió. Mientras le cortaban la cabellera a Billy Boy, Fabi cargaba a su hijo llorando el resultado. Meses después, la secta le preparó una sorpresa a Antonio Peña. Una gran traición se esperaba de alguno de los técnicos, siendo Electroshock el traidor,
propinándole un sillazo brutal a su jefe. Los rudos atacaron sin piedad a Peña, dejándolo en muy malas condiciones. En 2006 también llegaban nuevas facciones como los Mexican Powers y la Real Fuerza Aérea. Ya para Triplemanía 14, Charlie Manson y el Zorro luchaban en una jaula cerrada hasta que solo uno se mantuviera en pie. La lucha estaba siendo intensa hasta que Chessman y Escoria llegaron para apoyar a su compañero de la secta. Charlie se negó a aceptar la ayuda, pues este quería ganar limpiamente. Y así lo consiguió, después de haber desnucado al Zorro y de que este no se levantara antes de la cuenta de 10 segundos. La secta festejaba el triunfo de Charlie Manson, al igual que el público presente en el toreo. La función la cerró la lucha entre La Parka y Muerte Cibernética, máscara contra máscara. Como sé con sorpresa de La Parka, apareció Super Porky, brazo de plata. La Parka inició con el dominio de la batalla, lanzándose en un tope entre segunda y tercera, hasta que Muerte Cibernética lo tacleó, llegando a la secta para atacar al técnico. Los Mexican Powers entraron para defender a la huesuda, y hasta el cibernético se metió pegándole a Porky, aunque no pudiera luchar por una lesión en la rodilla. La campal llegó hasta los vestidores, en donde se sumaron más luchadores, como Octagón e Intocable. La Parka no se daba por vencido y le propinaba un tremendo sillazo a su rival. Los Mexican Powers volaban y el rudo lo aprovechaba para faulear a La Parka. Acto seguido se lanzó en una plancha desde la tercera cuerda. Era el fin de La Parka. Porky contó los 3 segundos, pero como no era el referee, no fue válido. Esta confusión hizo que La Parka recuperara fuerzas para poderle aplicar una potente desnucadora a Muerte Cibernética, de la que ya no se pudo levantar. Somos testigos de la historia. Tiramos cuenta de los 3 segundos. La Parka es el héroe de esta historia. Gana la máscara. La Parka conseguía una nueva máscara. También en 2006, Extreme Tiger llegó a AAA como una nueva contratación. Hubo debuts como el de Brazo de Plata Juniors, que años más tarde sería conocido como Psycho Clown. Además, apareció el Ben Bailalo, el elegido. Cibernético fue traicionado por la secta, siendo liderados por Muerte Cibernética, que ahora en adelante se llamaría El Mesías. Los únicos que se mantuvieron fieles al cibernético fueron Chessman y Charlie Manson, naciendo los Hell Brothers. En Verano de Escándalo, la Legión extranjera se enfrentó a los mexicanos, siendo nuestros paisanos los perdedores de la lucha, justo un día después de la conmemoración de nuestra independencia. Los gringos festejaban ondeando su bandera en el toreo. No, estos resultados no se pueden dar en México. La lucha estelar fue entre La Parka, Octagón y un nuevo Gronda contra Jeff Jarrett, Conan y Abyss. Este último era un auténtico tanque de batalla. Los técnicos se veían como hormigas a su lado, hasta que de la mano de Octagón, los científicos comenzaron a remontar la lucha, finalizando el encuentro cuando la calaca Tiliquiflaca empaquetó a uno de los extranjeros, mandándolo a la cuenta de 3 palmadas. Este fue el último evento magno bajo la mano de Toño Peña. Como 2 años atrás habían perdido los derechos de Máscara Sagrada, AAA sacó un nuevo personaje, Máscara Divina, siendo una de las últimas creaciones de Antonio Peña antes de dejar este plano existencial. Bienvenidos al noticiero de Televisa Deportes. Ayer le informamos la lamentable noticia del fallecimiento de Toño Peña. El día de hoy se reunieron todos sus más cercanos amigos para darle el último adiós. Hoy Toño Peña ya nos ve desde el mejor palco que hay. La noticia sacudió profundamente al mundo luchístico. Nadie lo podía creer. Amigos, hoy es un día muy especial. Y quizá, perdón que hable en primera persona, Andrés Jesús, pero sí me duele. Y me duele mucho haber perdido un compadre. Como él hubiera querido. La fiesta tiene que continuar. Don Salvador Núñez, también hermano entrañable de Antonio Peña, dice: es momento de comenzar. Y cambiamos el llanto por la alegría de la lucha libre. AAA, por ti, Toño. Bienvenidos. El licenciado Joaquín Roldán quedó al mando de la AAA junto a su esposa Marisela Peña, hermana de Toño Peña.
Triple A cerró el 2006 con una lucha de cabelleras entre Porky, Alan Stone, Intocable y Scorpio Jr., estando encadenados. Scorpio fauleó a Porky y le aplicó una desnucadora que retumbó por todo el centro de convenciones de Ciudad Madero. Brazo de Plata empujó a Scorpio contra una de las esquinas, sin saber que con eso, el de la Universidad de los Guapos ganaba la lucha. Super Porky, Brazo de Plata, entregaba su cabellera en medio de un mar de lágrimas. La última lucha fue un mano a mano entre Cibernético y el Mesías, en modalidad de ataúd. El luchador, en ser metido en él, perdería el combate. La secta apoyaba al autodenominado Mesías, quien se equivocaba en un mortal hacia el frente. El aliado por parte del Cibernético era Chessman, y el encargado de impartir justicia era Conan, aunque en realidad se dedicó en apoyar al Mesías. El originario de Puerto Rico trataba de rendir al Main, castigándolo de todas las maneras posibles con ayuda de Conan. El mexicano pudo tener un respiro cuando mandó por los aires al Mesías. Este trataba de meterlo en el ataúd, pero el Ciber se aferró y aún con las intervenciones de la secta no se daba por vencido. Conan amenazaba a Chessman con un boxer, pero el campeón del bombeo de hierro llegó en su rescate y desquitó toda su furia golpeándolo sin piedad con un tubo. Ahora, como ya no había referee, tuvo que llegar el Copete Salazar de emergencia. El Ciber sujetó al Mesías y lo mandó a dormir con una garra impresionante, estrellándolo en unas mesas. El ex muerte cibernética ya no se levantó y el Ciber, con ayuda de Chessman y de Charlie, lo metieron en el féretro, sellándolo y consiguiendo el triunfo. Aunque todavía habría algo más. Bailando las calmas. Tiempo. Ahí para está, ya lo está clavando. Está noqueadísimo. Unos hombres de negro se llevaron la caja hacia un rumbo desconocido, siendo seguidos por el Cibernético. Chessman y Charlie Manson quisieron acompañarlo, pero él no se los permitió, argumentando que esto era algo meramente personal. La procesión llegó hasta un río, un lugar donde el Main había preparado su venganza. El Ciber le dedicó unas últimas palabras al Mesías, antes de cerrar el ataúd definitivamente. Posteriormente, los hombres quemaron la caja con el puertorriqueño dentro y finalmente lo arrojaron hacia las aguas. Con esto se cerraba la era Antonio Peña después de 14 años. Triple A jamás sería la misma, pues una parte de su esencia había desaparecido.